En este video vamos a hablar sobre la velocidad angular y la velocidad lineal. Como en cursos anteriores vimos que la velocidad lineal es igual a la distancia dividido entre el tiempo. Si recorremos un trayecto, supongamos de 150 kilómetros, digamos que vamos desde un punto del país a Santiago y el trayecto lo hacemos en 2 horas, decimos que hemos recorrido el trayecto en una velocidad promedio de 75 kilómetros por hora. Lo mismo sucede si el trayecto lo recorremos en un círculo. Si el círculo tiene una circunferencia, si la circunferencia del círculo es de 150 kilómetros y recorremos esa distancia en 2 horas, también podemos decir que nuestra velocidad promedio ha sido de 75 kilómetros por hora. Con la diferencia que en el círculo la cosa se nos hace más fácil porque no tenemos para medirlo, no necesitamos recorrer el círculo completo, solamente podemos ir desde su centro a un punto cualquiera del círculo en lo que llamamos el radio y ir a nuestra vieja fórmula de 2pi por el radio, y esa distancia, sea 150 kilómetros, la dividimos entre el tiempo y esa sería nuestra fórmula para la velocidad lineal cuando estamos recorriendo un círculo. O sea, velocidad lineal es igual a 2pi por el radio dividido entre el periodo de tiempo que nos toma hacer ese recorrido. Supongamos que queremos hacer una pista de carrera y esa pista le ponemos un radio de 64 metros. Entonces la distancia, el trayecto, la distancia de esa pista sería de 2pi, 2 por 3.14 por el radio, que es 64, y eso nos dará 64 metros. Eso nos dará 2 por 3 por 628, aproximadamente 402 metros. Lo podemos redondear a 400 metros. Redondeados, aproximadamente 400 metros. Y en esa pista vamos a poner a correr al campeón de los 400 metros, a Luguelín Santos, que sabemos que hizo un récord de menos de 44 segundos. Queremos saber cuál fue su velocidad. Tenemos que la distancia fue de 400 metros y su tiempo lo hizo en un periodo de un poco menos de 44 segundos. Entonces, cuarta 10, 111. Entonces lo hizo en un 9 metros. El recorrido lo hizo en 9 metros por segundo. Y esa fue su velocidad. Es bueno saber que la velocidad lineal la estamos tratando como solamente su magnitud, o sea, la cantidad escalar del vector, no su dirección. Por ejemplo, a los jueces ni a los fanáticos les interesa cuál fue el sentido de su carrera, sino cuál fue su magnitud, a qué velocidad, con qué rapidez él conducía su carrera, y fue de 9 metros por segundo. Entonces, si tenemos un objeto que está girando alrededor de un círculo a una cierta velocidad, a nosotros nos interesa en este momento la magnitud de la velocidad.
no su dirección. Ponemos magnitud y magnitud de la velocidad, no su dirección. Ustedes se recuerdan que un vector tiene una magnitud con una cantidad escalar y una dirección. En este caso nosotros nos estamos refiriendo, solamente nos estamos interesando en la magnitud, o sea, su cantidad escalar. En este caso del corredor nos estamos interesando en su velocidad, 9 metros por segundo, no su dirección. Supongamos ahora que queremos saber, suponiendo que estemos cerca de la línea ecuatorial, como están ustedes en realidad en República Dominicana, cerca de la línea ecuatorial, creo que a una latitud de 20 grados, etcétera. Y queremos saber a qué velocidad está viajando, está rotando la Tierra en torno a su eje. Sabemos que la Tierra tiene nuestra fórmula, y la Tierra tiene una circunferencia. El círculo de su circunferencia alrededor del ecuador es de unos 40 millones de metros, que lo podemos abreviar en notación científica como a la séptima, 40 millones de metros. Y este recorrido lo hace en 24 horas. Así calcularíamos su rapidez, la rapidez con que la Tierra gira, la velocidad, o sea, la rapidez a la que estamos viajando. Si queremos saber esa rapidez en minutos, en segundos, multiplicamos por 24 horas, para que nos dé minutos segundos, 60 minutos por 60 segundos, y eso nos dará un total déjame abreviarlo así. Eso nos dará un total de 463. Ustedes pueden hacer el cálculo con sus calculadoras. Esa sería la rapidez, 463 metros por segundo. Eso es para una persona que esté viajando sobre la línea ecuatorial. Ustedes están más cerca de la línea ecuatorial que yo. Yo estoy más cerca de la latitud 60, por este lado, por aquí. Por lo que a ustedes le tomaría, o sea, nosotros recorreríamos el mismo trayecto. No, ustedes correrían un trayecto mucho más largo, porque el trayecto que arroja este sería el trayecto que arroja este ángulo aquí. O sea, a ustedes le tomaría toda esa distancia, mientras que a mí tal vez me tomaría solamente esta. O sea, ustedes tienen que ir mucho más rápido que yo. Para saber la velocidad exacta a la que ustedes viajarían, que no tienen que saber eso ahora, ustedes tendrían que saber, por ejemplo, cuál sería su latitud, que por ejemplo si yo dije que yo estoy en la latitud 60, entonces para mí sería el coseno de 60 grados multiplicado por la velocidad, sería 463 por 463 metros por segundo. Y eso me daría a mí mi velocidad. Porque saco mi calculadora, a ver. Tenemos que, si yo estoy en el meridiano, en la latitud 60, buscamos el coseno de 60 y lo multiplicamos por la velocidad,
serían 463. Yo estaría viajando prácticamente a la mitad, a 232 metros por segundo, que es la mitad de lo que ustedes viajarían. 232 metros por segundo. Pero eso no es. Lo importante es saber que la velocidad lo tratamos como un escalar, como una cantidad, como su magnitud. No estamos tomando en cuenta el sentido, solamente necesitamos es verdaderamente la rapidez con que las cosas marchan, con que las cosas corren. Y vamos a pasar a hablar a ustedes ahora, por ejemplo, estarían a esta velocidad. Si le añadimos la velocidad de traslación de la Tierra alrededor del Sol, que es de unos 108.000 kilómetros por hora, ustedes estaríamos viajando mucho más rápido que el proyectil de una pistola calibre 22, de una bala. Pero vamos a hablar ahora de la velocidad angular, o sea, de la velocidad con que se mueve, la velocidad con que varía un ángulo. Sí. Y seguimos también y esa es la rapidez con que varía un ángulo. Es la velocidad angular es la rapidez con la que varía el ángulo. Porque también en este caso vamos a tratar la velocidad angular, que la denotamos con la letra omega, con solamente su magnitud. No le vamos a poner la flecha encima para tratarlo como un vector. En este también nos vamos a interesar solamente en su escalar. Ustedes saben, es cuando un ángulo cambia en una partícula. Si está, por ejemplo, girando en esta dirección, o sea que lleva una dirección así, lleva una dirección así. Su dirección decimos que es positiva, que es contra el sentido del reloj, y de este lado así sería negativa, que sería a favor de las manecillas del reloj. Cuando hacen este giro, también aquí perpendicular a este plano, aquí en el centro de la circunferencia, se proyecta un vector que, si saliera imaginémonos que saliera de la pantalla, no pincharía la nariz o el cuerpo. Y eso en el caso positivo, y en el caso negativo se introduciría por la pantalla por su pantalla. ¿Sí? Entonces dijimos que la velocidad angular es la rapidez con la que varía un ángulo. Si tenemos una partícula, por ejemplo, que está aquí, imaginémonos que esto sea, vamos a decir, un átomo de hidrógeno, este sea su electrón, este sea su núcleo. El átomo se movió desde esta dirección, supongamos que se movió a esta otra dirección aquí vamos a poner que este sea de un ángulo de 45 grados, se movió, o sea, la partícula se mueve desde aquí hasta aquí. Vamos a hacer, se movió 135 grados aquí, 135 grados. Hagamos una coordenada para hacer más claro nuestras posiciones. Este sería nuestra coordenada, nuestra el eje Y,
y este va a ser nuestra abscisa o el eje X. Como vieron, el ángulo, el electrón se movió de una posición de 45 grados a una posición de 135 grados. Y ese fue su cambio, y ese cambio de ángulo, ¿verdad?, lo hizo en cierta cantidad de tiempo. Cada vez que el electrón da le da una vuelta completa al círculo, a la circunferencia, decimos que podemos decir que fue una revolución, una vuelta o una revolución. Podemos decir que dio una vuelta de 360 grados o una revolución, es igual a una revolución. Una revolución. Cada vuelta completa que le da al ángulo es una revolución. También podemos referirnos en términos, la posición de la partícula, podemos referirnos a ello en términos de radianes. Por ejemplo, cada vuelta decimos que es igual a 2, o cada revolución, cada 360 grados, podemos decir que son 2pi radianes. Cada revolución, cada vuelta completa, 2pi radianes. Y esas son maneras de referirnos a esto. Para como dijimos, la letra omega, la letra griega omega, que es la minúscula, y está la mayúscula de la omega. Es omega mayúscula, esta la usamos la omega mayúscula la usamos para electricidad y otras cosas. La omega minúscula, que es una V, denota la velocidad. Como vimos, la velocidad, por ejemplo, como cambia un ángulo a otro, ese cambio se hace en tiempo. Entonces, suponiendo que tenemos una revolución, o sea, 2pi, una revolución, y esa revolución se hizo en un periodo X de tiempo, entonces la velocidad podríamos decir que es 2pi dividido entre el tiempo que toma en dar una revolución. Esa sería una fórmula para la velocidad angular. La velocidad angular. Quisimos decir que omega se refiere a la velocidad, no a la letra B, sino a la velocidad angular en este caso. Y omega mayúscula se usa para otras cosas. Entonces dijimos que la velocidad con la que, o la rapidez con la que cambia un ángulo, sería igual, entonces, al cambio del ángulo, al cambio lo representaríamos con la phi, otra letra griega, dividido en el tiempo. Si quisiéramos saber, por ejemplo, cuál sería nuestra velocidad instantánea, eso no necesitamos saberlo ahora, sería la derivativa del ángulo, del cambio de ángulo, dividido entre la derivativa del tiempo. Pero eso no es necesario en este momento. Aquí decimos que esto representa el cambio del ángulo en el tiempo. El cambio en este ejemplo, el ángulo cambió de 45 a 135 grados, que serían 90 grados, dividido entre el tiempo que se hizo ese cambio, y esa sería nuestra velocidad angular. Si tenemos, por ejemplo, si queremos
por ejemplo, saber cuál sería la velocidad angular de la Tierra en este caso. Entonces sabemos que la Tierra en una vuelta, o sea, una vuelta, que dijimos que una vuelta era igual a una revolución o a 360 grados, decimos que la velocidad angular de la Tierra sería igual a 2pi, o sea, una vuelta, 2pi, dividido por el tiempo que da la vuelta, que son 24 horas. Ustedes saben que ya sabemos para llevar eso a segundos, solamente tienen que multiplicar 60 minutos, 60 segundos. 2 por 3.14, 60 minutos por 60 segundos. Acuérdense, otra cosa, la Tierra en realidad no da su revolución no son exactamente 24 horas, son su velocidad, el día siderio es un poco menor que 24 horas, creo que son como unas 3 o 4 minutos menos de las 24 horas. Así que, pero para nuestro propósito no necesitamos tanta exactitud. Nosotros estaríamos corriendo, por ejemplo, la velocidad lineal sería de unos 465 metros por segundo de las personas que están, de los que viven cerca alrededor de la línea ecuatorial, y para otros ya dijimos que era por aproximadamente 235, algo así. La mitad, ya les dije cómo hacer para saber con exactitud su velocidad lineal. Solo tienen que buscar la latitud de ustedes. Yo creo que en la República Dominicana es la latitud de 20 grados, sería el coseno de 20 grados por 465 metros por segundo, y eso le dará cuál es la velocidad verdaderamente que ustedes se están moviendo. Para nuestro propósito 24 horas es suficiente. Si tenemos un caso, como un ejemplo que ustedes tienen, un ejemplo parecido en esos libros, de un objeto que se está moviendo a 45 revoluciones por segundos. 45 revoluciones por segundo. Y ya esto no puede ser un átomo, tiene que ser algo más lento, tal vez un abanico o algo parecido. Queremos saber cómo vamos a expresar esta frecuencia en radianes, sabiendo que una revolución es igual a 2 radianes, 2 pi radianes. Una revolución es igual a 2 pi radianes. Tenemos que media circunferencia es un pi, una circunferencia son 2 pi radianes. O sea, cada revolución tenemos 2 pi radianes. Entonces, si queremos saber este objeto, que este aparato que se está moviendo a 45 revoluciones por segundo, esa sería su frecuencia. Cuando hablamos de frecuencia, frecuencia que se denota con la letra F, la frecuencia es igual a la cantidad de vueltas por unidad de tiempo. Cantidad de vueltas por unidad. Nosotros tenemos, ¿qué cantidad de vueltas tenemos? 45 vueltas, 45 revoluciones. ¿En qué tiempo? En segundos. En un segundo. O sea, cada segundo va 45 veces alrededor del círculo, 45. Entonces, la frecuencia es la cantidad de vuelta
la cantidad de vueltas en un cantidad de vueltas por unidad de tiempo, mientras que el periodo, que es lo que vimos aquí arriba, que fue el periodo, la Tierra da una vuelta en un periodo de 24 horas, es decir, la cantidad de tiempo por vuelta, una vuelta en 24 horas. Entonces lo inverso a la frecuencia, o sea que la podemos escribir así, es lo inverso a la frecuencia. Cantidad, el periodo es la cantidad de tiempo por vuelta. La cantidad de tiempo en el que la Tierra da una vuelta es en 24 horas. En cambio, en este caso, es la cantidad de vuelta que da este aparato, es 45 vueltas en un segundo, en una unidad de tiempo. Puede ser segundos, minutos, horas. Para el sistema internacional se usa segundos, regularmente se usan segundos y se usan radianes, más bien. Entonces tenemos que 45 revoluciones por segundo es igual a 45 vueltas o revoluciones por unidad de tiempo, que es segundos, pero cada vuelta tiene 2 pi. Cada vuelta tiene 2 pi radianes por vueltas, o por revolución, o por ciclo. Entonces esa sería nuestra fórmula. Entonces simplificamos revoluciones aquí, la quitamos, y revoluciones aquí, y nos quedamos con radianes por segundo, o sea, serían 90 pi radianes por segundo. Sería igual a 90 pi radianes por segundo. Queremos saber cuántos radianes son estos, solamente tenemos que multiplicar 90 por 3.14, y eso nos da lo que ustedes tienen en su libro, 282.6 radianes. Ustedes tienen un ejercicio parecido a este en sus libros. Entonces vemos que multiplicamos la cantidad de radianes por la frecuencia, que es 45 revoluciones por segundo. Esa es la frecuencia, por lo que otra fórmula para la velocidad lineal, la velocidad angular podría ser 2 pi aquí por la frecuencia, que es 2 pi por la frecuencia. Esa sería otra fórmula para la velocidad angular, que eso fue lo que hicimos aquí. Multiplicamos la frecuencia, 45 revoluciones por segundo, por 2 pi radianes, y eso nos dio esa cantidad, 282.6. entonces tenemos, para resumir, que la velocidad lineal es 2 pi por el radio, 2 pi por el radio, la velocidad lineal, mientras que la velocidad angular dijimos que era igual
perdón, esto es dividido entre el tiempo, entre el periodo de tiempo. Y la velocidad angular es 2pi dividido por el periodo de tiempo. ¿Okay? Ya sabemos lo que es el periodo de tiempo. Entonces vemos aquí, fíjense la parte azul, son iguales, 2pi dividido entre el radio, 2pi dividido entre el radio. Entonces tenemos que la velocidad angular es igual, la podemos sustituir por 2pi dividido entre el radio, lo que nos daría que la velocidad angular podría también ser omega por el radio. Esa sería una otra fórmula para la velocidad, y esa es una fórmula que le vamos a estar usando a menudo. Tenemos que, si queremos, suponemos que eso es una manera de relacionar la velocidad angular con la velocidad lineal. Queremos saber, por ejemplo, si sabemos que si queremos saber despejar la velocidad angular, simplificamos, dividimos ambas partes por el radio, simplificamos, y eso va a ser igual la velocidad angular sería igual a la velocidad dividido entre el radio. Queríamos saber cuál era la velocidad angular de Lugelin. Sabemos que su velocidad era 9 metros por segundo dividido entre el radio, que era 64. Eso nos daría aproximadamente una velocidad angular de 14 radianes por segundo. Ustedes pueden estudiar estas con más detalle en sus cuadernos. Espero que este video les haya servido, y nos veremos en una próxima ocasión.